Entonces, vamos a hablar precisamente del movimiento circular. Y entonces, hay varios conceptos dentro de lo que es el movimiento circular. Primero, si cogemos una cámara, tenemos lo que es la panorámica, que es simplemente la cámara se mueve sobre su eje y va mirando alrededor. Y tendríamos también lo que es el traveling. Entonces, si tenemos a un personaje, sería, por ejemplo, describir un círculo en torno al personaje. Entonces, a nivel de técnica, en general es mucho más difícil el hacer un traveling porque tienes que realmente desplazar la cámara manteniendo un círculo, mientras que la panorámica, pues la puedes hacer simplemente poniéndola sobre un trípode y girándola, no tiene mayor dificultad. Bueno, luego está que sea regular o irregular. Y entonces, luego el segundo concepto sería si van juntos o separados, digamos, cámara y personaje. Entonces, por ejemplo, si tenemos este movimiento, la cámara está moviéndose mientras que el personaje permanece fijo. Entonces sería una cámara independiente, sería una cámara observadora, depende de la intención, ¿no? Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, los dos personajes que se mueven juntos, aquí haríamos una co-coreografía. Es decir, tienen que estar desplazándose al mismo tiempo y sabiendo dónde va el otro personaje. Entonces, otro de los conceptos importantes es también la velocidad y el control que tengamos sobre la cámara. No es lo mismo que tengamos un sistema profesional como una grúa o un sistema de traveling así que esté guiado y que sea muy estable, que tener la cámara en mano. Van a significar cosas diferentes. Quizás vamos a ver directamente los ejemplos mejor los vemos. Y podemos comentarlos. Entonces vamos a empezar con Sofía Castro y Criadas. Y vamos a verlo primero. El camino del oeste, bajo la luna. Llegaríamos en su caballo para no levantar sospechas. Y al pasar el primer pueblo... Silencio. Oigo un ruido. Es la mucama que nos ha estado escuchando todo este tiempo, le dirá mi padre. No si la detenemos. Se escapa hacia el ala norte, por aquella puerta, hacia la habitación de mi padre. ¡Corre! Se escapa con nuestro secreto. ¿Dónde está la condenada? Ha dejado sus pertenencias aquí, mire. No ha ido lejos. Está escondida en alguna parte. ¿Qué está pasando? ¡Morirás, canalla! ¿Está en un problema? Para manchas difíciles, pruebe limpiecito. Libérese de esa penosa esclavitud que la cansa tanto. Limpiecito. Siempre a la mano. En esta pieza tenemos un claro ejemplo de co-coreografía. La cámara y el personaje están, digamos, uno cara al otro. Si tenemos aquí el centro, están desplazándose básicamente el uno en cara al otro. Entonces, una cosa que comenta la propia Sofía Castro es que no se sabe muy bien si la cámara sigue a la bailarina o si la bailarina sigue a la cámara. Y eso es lo importante, es una co-coreografía y están desplazándose al mismo tiempo. Si fuese realmente una cámara de seguimiento, tendríamos otro feeling, ¿no? otra sensación. Pero quizás podemos ver otra obra que es una co-coreografía, que es Courage Return de Fenia Kotsopoulou. Y pues vamos a verla. Vamos allá. Carriage return.
Return. Bueno, Carriage Return de Fenia Kotsopoulou y Das Disley es una pieza grabada en una mesa circular de un comedor, una composición muy sencilla, y aquí encontramos precisamente cómo la cámara va siguiendo el movimiento de la bailarina. En este caso solo aparece, digamos, un plano de su pelvis, que va rodeando precisamente esa mesa, y en el centro encontramos una taza que también redunda un poco en esa idea circular de estructura o de coreografía o de cinecoreografía, ¿no? Y esto, aquí tenemos precisamente una obra donde todo es circular y creo que la sencillez, digamos, del planteamiento y que todo sea circular hace que el público realmente entre en esta obra que en muy pocos segundos Sí, un nos minuto explica, un minuto exacto, de duración. nos explica un montón de cosas. Y también pues está la banda sonora de Carriage Return que nos está indicando, digamos, esa circularidad de ese mundo. Bien, pues quizás podemos pasar ahora a las obras de Ivona Pasinska. Ivona Pasinska, espero que no destrozamos su nombre, es una coreógrafa y aquí realmente, aunque hay un director, es una concepción que viene desde la coreografía y desde la coreógrafa misma. Entonces, por ejemplo, en Iniciación tenemos una cámara que esta vez está sobre el eje y está describiendo un movimiento continuo e inalterado, que es una panorámica continua. Uh-huh. Entonces, aquí el hecho de que sea un movimiento fijo le da un toque inhumano, le da esa sensación del mundo que avanza, sí, y que no se para las personas, ¿no? Uh-huh. El tiempo es imperturbable. A pesar de que los personajes tú no veas que el tiempo pase, es decir, realmente son como escenas congeladas, generadas desde una perspectiva muy escénica también, que podría utilizar el truco cinematográfico de que el tiempo realmente pasa y envejecen y tal, pero en cambio no estamos ante este tipo de producto. No, sí, son más como tramos de la vida de los personajes. Entonces, la circularidad siempre tiene que ver con el tiempo que pasa. En todas las piezas que hemos visto hay esa sensación de tiempo que pasa o que se repite. Aquí, además, es una obra que realmente se grabó tal cual, es decir, no hay un montaje, tuvieron que ir a un espacio que es en un zoo desafectado de Cracovia o de Lodz, en Polonia, y la cuestión es que era una parte donde realmente tenemos un círculo y todo se dispuso, la iluminación, toda la escenografía, para crear este movimiento, y una vez que se graba ya no se para, ¿no? Entonces tiene que estar todo muy, muy, muy claramente milimetrado, tanto en el espacio como en el tiempo. Uh-huh. Que esto es la gran dificultad de un movimiento continuo, es que tienes que saber dónde están las cosas en el tiempo y en el espacio, porque la cámara va a llegar en ese momento, en este lugar, y el personaje tiene que estar haciendo algo que corresponde a la coreografía, sí, que vamos a ver. Sí que al principio hay como un retoque que va como muy rápido al principio de la pieza, pero luego es cierto que todo el tramo que realiza parece que se ha hecho a motor, es decir, parece que tiene una misma velocidad y por lo tanto nos imaginamos a los actores fuera de plano, a los bailarines en este caso corriendo, cambiándose de vestuario porque enseguida en cuestión de minutos tendrán que realizar la escena y la cámara entrará precisamente en ese tramo espacial para rodarles. Entonces es muy interesante.
Entonces, simplemente vamos a ver ahora un extracto de otra obra de Ivona Basinska. Y esta vez tenemos un poco el concepto similar, pero diferente. Es los personajes que se desplazan delante de la cámara y en cierto modo hacen un movimiento circular, pero la cámara sigue fija. Entonces, nos pareció interesante esta pieza. Bueno, pues a continuación vamos a ver la obra de Nicola Hep, se llama Eco. Es una pieza muy corta, de 1 minuto exactamente. Tiene una característica muy interesante y que la hace muy entrañable, y es que el bailarín principal es su padre. Ella trabaja con su padre y esperemos que siga trabajando. Hace tiempo que no vemos obras de ella, pero su padre tiene una trayectoria reconocida por lo visto como bailarín. Y en este caso la pieza se sitúa en un espacio también suponemos que escénico, donde está todo absolutamente a oscuras y la cámara en este sentido se sitúa muy cerca del bailarín y por lo tanto realiza junto al bailarín, mientras el bailarín, quiero decir, está realizando una serie de movimientos, la cámara realiza un traveling alrededor de él, digamos, bastante, un traveling cercano, ¿no? Tenemos dos referencias claras que nos pueden un poco ayudar, que nos ayudan de hecho a visualizar dónde estamos. Una es un espejo, que lo que hace es que el propio padre de Nicola, cuando pasa por un determinado punto del círculo, lo podemos ver reflejado. Y que eso tiene también una dificultad muy grande a nivel técnico, porque efectivamente solo vemos al padre, no vemos al cámara. Y luego tenemos, en todo ese espacio oscuro, tenemos 3-4 luces que parecen luces de teatro, y que en ese círculo que genera el personaje rodeado de oscuridad, de repente aparecen y desaparecen, ¿no? Marcando pues precisamente ese sentido circular. Todas las piezas que hemos visto necesitan una coreografía de la cámara, tanto como del personaje, pero esta es una de las que más coreografiada está por la complejidad en realidad del movimiento que tiene que realizar. Y entonces a veces se mueve con la cámara y a veces se mueve en contra de la cámara, ¿no? Entonces eso también está muy coreografiado y muy elegantemente nos indica, digamos, cómo el personaje está recordando o está volviendo hacia ese recuerdo o volviendo al tiempo presente, ¿no? Que es el tema de esta pieza. Bien, pues vamos a ver ahora extractos de diferentes obras, empezando por aún más breve, donde habla de conceptos científicos y bueno, sistemas giratorios. Y aquí no sabemos muy bien si es la cámara que gira o los personajes que giran, o los dos al mismo tiempo. Tenemos varias hipótesis, ¿no? Sí. Pero la cuestión es precisamente esta superposición de elementos que giran con otros que giran a lo mejor en sentido inverso. Y independientemente del concepto científico que nos está transmitiendo, pues a nivel coreográfico se crea realmente una complejidad de círculo. La pieza que vamos a ver a continuación, el fragmento en concreto, es un extracto de A los pies de Europa. Es una pieza originalmente escénica creada por Enar Fuentetaja y Miguel Tornero, y la característica o la particularidad es que se trata de una pieza grabada con una cámara de 360 grados. Por lo tanto, la sensación que genera es una sensación circular a tope, en el sentido, digamos, práctico de lo que decimos, ¿no? Bueno, y si quieres podrías explicar. Sí, simplemente una cámara de 360 consiste, en cierto modo, en no tomar ninguna decisión de movimiento y se graba desde el centro
si esto es la cámara, y los personajes van evolucionando alrededor, y esta cámara es capaz de grabar tanto arriba como abajo, como en todos los lados. Y luego es el espectador quien puede decidir que si ¿Dónde mira aquí mira? o mira allá. Pero en cierto modo lo único que puede hacer es una panorámica, es decir, cómo girar la cabeza, bueno, un poco como en El Exorcista, puede girarla a 360 grados. Y de hecho se puede mirar con unas lentes específicas, y cuando giras la cabeza, pues ves una parte u otra de esta coreografía. Bueno, pues ahora vamos a ver otro extracto que viene de Brujas, de Rafael. Y esto es pues el cierre de la obra. Entonces, a menudo en obras narrativas, de cine, o se empieza o se acaba con un movimiento circular que da esa sensación o de descubrimiento o de cierre de la historia. Aquí da pues esa sensación de cierre. Yo creo que la música se acaba, pero al mismo tiempo entendemos que se está acabando, ¿no? Entonces, ese movimiento circular tiene ese significado. También un movimiento circular da más importancia a lo que hay en el centro. Y también aquí una cosa que podemos observar es que tenemos una música que tiene un ritmo ternario, que es propio del vals, del minueto, de todo lo que permite bailar en círculos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, hay una coreografía que es preexistente, pero adaptada para esto, y en la obra de videodanza, en realidad, pues en este caso es la cámara más que los bailarines los que describen este círculo. Bien, pues hemos visto bastantes ejemplos de movimiento circular. Entonces, simplemente remarcar que es algo sencillo que el público entiende, y que precisamente por esa sencillez cualquier defecto en el movimiento o en la coreografía inmediatamente se nota, ¿no? Entonces, el hecho de que sea sencillo de concepto lo hace más difícil de realización. Y creo que en general se utiliza bastante para hablar del tiempo que pasa, la inexorabilidad de la vida o de los eventos, y para establecer también pues una relación con el público a través de esta técnica de rodaje. Por el hecho de que baila y cierra espacios, y por lo tanto también invita a los coreógrafos o a los bailarines o a las coreógrafas a ponerse a trabajar en relacionarse con la cámara de una manera muy dinámica, ¿no? Y creo que eso lo hace como un recurso altamente interesante y recurrido en la videodanza, ¿no? Bueno, pues ya le hemos dado vueltas al asunto y, Nunca mejor dicho. y aquí cerramos nuestro vídeo.